Ok. Hermano, ¿se puede ver ahí? ¿Se ve bien? Si alguien me puede confirmar, por favor. Sí, hermano, se ve bien. Ya, Sí, se ve bien, hermano. ya, perfecto. Ok, entonces, bueno, vamos a seguir con el capítulo 3 de Ezequiel, ¿ya? Y bueno, primero los voy a llevar, ¿cierto? Estas cansancios, a esta imagen que está aquí, ¿verdad? Y yo creo que ya le he hablado hartas veces, pero lo voy a seguir haciendo, ¿verdad? Como decía el apóstol, como decía, sí, creo que era en la carta de Pedro, decía, yo ya sé que ustedes saben estas cosas, pero se las voy a seguir repitiendo. Bueno, yo ya sé, espero que sepan esto, pero se los voy a seguir repitiendo, ¿ya? Toda la semana. Que hable de Ezequiel, ¿cierto? Esta imagen, ¿por qué la repito tanto? No ser majadero, es porque creo que es importante que tengamos en conocimiento estas cosas, ¿ya? Para que podamos entender bien las cosas que leemos, las cosas que estudiamos, ¿cierto? Y yo básicamente le he dicho que esta imagen, ¿cierto? Hay básicamente algunas cosas que son importantes, no tienen que aprendérselo todo, ¿verdad? Pero siempre le he dicho que esta parte de acá, de abajo, es importante que la entiendan, ¿verdad? Y básicamente acá habla de tres profetas, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿cierto? Jeremías lo estamos estudiando el jueves, ¿verdad? Y Ezequiel, bueno, los domingos ahora en las pregas cuando tengo la oportunidad de hacerlo, y Daniel no hemos tenido la oportunidad de estudiarlo, ojalá lo vamos a hacer algún día, ¿verdad? Pero yo les dije que lo más importante es que estos tres, que entendamos que estos tres profetas fueron contemporáneos y hablaron de la misma cosa, ¿verdad? Ahora, Dios lo ocupó, ¿cierto?, para distintas cosas. Jeremías estaba en Jerusalén, ¿verdad? Y él fue testigo ocular de las cosas que pasaron en Jerusalén, ¿cierto? Estuvo Ujú. ahí, como dice el dicho, donde las papas queman, ¿verdad? Ezequiel estuvo en el exilio, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con el exilio? Me refiero al hecho de que cuando parte del pueblo había sido exiliado ya antes a- a Babilonia, Ezequiel fue con ellos, ¿verdad? De hecho, fue una de las personas que se fue en el exilio, en el segundo exilio, ¿verdad? Y Ezequiel le habló a las personas que estaban en el exilio, que ya estaban exiliadas, ¿ya? A esas personas Dios, o sea, Dios ocupó a Ezequiel para hablarle a esas personas. Y Daniel se fue en el primer exilio, Ezequiel se fue en el segundo exilio, Daniel se fue en el primero, ¿ya? Pero Daniel le habló a la corte real, le habló a los reyes, ¿verdad? Siendo Nabucodonosor, uno de ellos, Ciro, después que después de Babilonia vino el reino medo-persa, y Daniel le habló a Ciro, ¿verdad? Que también fue uno de los reyes, ¿verdad? De ahí le habló a Nabucodonosor, al hijo de Nabucodonosor. Entonces Daniel tuvo más trato con lo que eran los reyes de estas naciones paganas, por así decirlo, ¿verdad? Y bueno, y Jeremías le habló al pueblo, como le dije Ezequiel, al pueblo, pero que está en el exilio. ¿Ok? Y Jeremías nunca se fue exiliado, sino que estuvo todo su ministerio en Jerusalén. Y esta segunda parte de acá, ¿verdad? Que está aquí, que nos muestra, ¿verdad?, cómo fue el tema de la destrucción del templo. Bueno, ustedes saben que el templo de los judíos, hubieron dos templos. El primero fue construido por Salomón. Acuérdense que la escritura dice que lo quería construir David, pero el Señor le dijo que no, porque David era un hombre de guerra y tenía sus manos manchadas con sangre. Entonces que lo iba a construir su hijo, ¿verdad? Y Salomón fue en efecto el que lo construyó, ¿ya? Y ese templo fue destruido por los babilonios. Ahora cuando yo en un principio, cuando era, digamos, cuando no sabía tanto de la escritura, yo pensé que un día habían llegado los babilonios, cuando me hablaron de la destrucción del templo, que un día llegaron, un día miércoles, y estuvieron en guerra un mes y destruyeron el templo. ¿Ya? Eso es lo que yo me imaginaba. Pero eso no fue así, ¿verdad? De hecho, hubo un periodo de básicamente casi 20 años, ¿ya? En donde eso pasó y fue de a poco, ¿verdad? Fue como dice la escritura, como dolores de parto, que parten, y entiendo que las mujeres me entenderán, que van de a poco hasta lo más, ¿verdad? Y hubieron tres exilios, o sea, hubieron básicamente dos exilios y una destrucción. El año 605, que fue exiliado Daniel y sus amigos, ¿verdad? Y otras personas más. El año 597 antes de Cristo, que fue exiliado Ezequiel y 10.000 personas, las 10.000 personas que tenían como oficios, cosas así. Y en el año 586 antes de Cristo, donde se ocurrió la destrucción final del templo. Y entre la primera exilio y la destrucción hay un periodo de 20 años, ¿verdad? Entonces, todo esto pasó, pero en un periodo de 20 años, ¿verdad? Después de esto, el pueblo se fue cautivo por 70 años, ¿verdad? A Babilonia, ¿ok? Y en los tiempos de Ciro, que era el rey que vino después de Babilonia, de otro reino de los medos persas, en los tiempos de Ciro, el pueblo volvió,
¿verdad?, a su tierra por designio del Señor, que tocó el corazón de Ciro, ¿verdad?, el rey medo-persa, que les permitió volver, ¿cierto? Y ellos empezaron la reconstrucción del segundo templo. Y toda esa historia de la reconstrucción del templo, ¿verdad?, del segundo, está en los libros de Nehemías, ¿verdad? Ahí está toda la historia de lo que pasó en esos tiempos. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él vino a este templo que habían construido en los tiempos de Nehemías, que todavía estaba ahí, ¿verdad? Y cuyo final se sucedió, según nos dice la historia, en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Y hasta ahí esos han sido los dos templos que ha tenido Israel, ¿verdad? Hasta el día de hoy no han podido construir un tercero y de hecho, no sé si ustedes saben, pero en el monte donde estaba el templo ahora hay una mezquita musulmana, ¿verdad? Entonces se dice muchas cosas de esa situación porque si los judíos llegaran a reconstruir un templo tendrían que echar abajo la mezquita, ¿verdad? Lo cual significaría, ustedes me entienden que significaría una cosa muy terrible, ¿verdad? Me refiero a que habría una guerra seguramente, ¿cierto? Entonces, esa es como toda la historia de esta situación, ¿verdad? Y es importante que la entendamos para que más o menos estemos claros en lo que estamos estudiando, ¿verdad? Y las implicancias que tiene histórica y todo. Ya es bastante entretenido todo esto. Al menos para mí, no sé, espero que para ustedes también. ¿Ya? Entonces, la semana pasada estudiamos comiéndose el libro, recibiendo el llamado, ¿cierto? Acá estudiamos cuando el Señor le dijo que tenía que comerse un pergamino que le entregaba, ¿verdad? Analizamos de qué se trataba este pergamino, ¿verdad? Que eran las palabras de Dios, y analizamos ahí que como parece que la palabra era dulce, para nosotros también debería ser, ¿cierto? Estuvimos estudiando harto sobre ese tema, ¿cierto? La semana pasada. Y bueno, si ustedes quisieran repasar esa prédica, lo pueden hacer en el canal de YouTube. No sé si la tengo arriba, pero la subiré pronto si es que no está, ¿ya? Entonces el día de hoy voy a aquí avanzar toda esta parte, ¿cierto? Que era la primera parte del capítulo 3 que estudiamos, ¿ya? Y me voy a ir a esta parte que es la que nos toca el día de hoy, ¿verdad? De los versos 4 al 11. La semana pasada estuvimos del verso 1 ya del 1 al 3 y hoy día vamos a estudiar del 4 al 11, ¿verdad? Entonces, para dar un contexto, Ezequiel todavía, acuérdense que el capítulo 1, ¿ya? Empieza con la visión de Ezequiel, ¿ok? Que estaba junto al río y tiene una visión, ¿verdad? Del trono del Señor. Bueno, todavía estamos en esa visión, no hemos salido de la visión todavía, ¿verdad? Lo que pasa es que en el capítulo 1 Ezequiel describe básicamente como la corte real, ¿verdad? Y en el capítulo 2 recién en esa circunstancia empieza el llamado que Dios le hace a Ezequiel, ¿verdad? Y en el capítulo 3 sigue el llamado, de hecho todavía está en el llamado, ¿verdad? Pero Ezequiel todavía está como en este trance, o no sé si trance es la palabra, ¿verdad? Pero todavía tiene esta visión espiritual, él todavía está ahí, ¿ya? Teniendo digamos, esta visión espiritual de las cosas, ¿ya? Todavía se encuentra, digamos, en esa circunstancia, ¿ya? Porque pareciera que no, pero todavía sigue ahí, ¿cierto? Entonces, la primera parte, el señor Ezequiel tiene una visión que le dicen que se tiene que comer este libro, ¿verdad? Y Ezequiel dice que se lo come y le fue dulce cuando se lo comió, ¿verdad? Eso todos los temas la semana pasada, no voy a volver a ese tema. Y después viene esta parte, donde el Señor le dice, luego me dijo, en el versículo 4, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Más la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablare, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar, ¿verdad? Entonces esta es la sección que vamos a ver el día de hoy, y aquí les puse un monito yo de una persona que le pica el oído, ¿verdad? O que tiene comezón en el oído, ¿cierto? Entonces, ¿por qué le puse este monito? Porque la misión que el Señor le está dando a Ezequiel, ¿cierto? Tiene mucho
está muy descrita bien en este monito que estamos viendo ahora, ¿cierto? Porque al final el Señor les dice, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a enviar, ¿verdad? Pero esta gente a la cual yo te envío no te va a escuchar, ¿ok? Entonces van a tener comezón de oír. Y hay una palabra que está en el libro de Timoteo que es muy descriptiva de este tema, ¿cierto? Que nos dice que en los últimos tiempos la gente va a tener comezón de oír, ¿verdad? ¿Comezón de oír qué? Comezón de oír la verdad. Entonces la gente no va a querer escuchar la verdad y van a querer escuchar mentiras. Y entonces la escritura dice que se van a amontonar maestros conforme a su concupiscencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de escuchar la verdad, se van a buscar a escuchar la mentira y van a querer escuchar la mentira, ¿verdad? No, no van a querer escuchar la verdad, ¿cierto? Porque en general la verdad es difícil a veces de escucharla, sobre todo cuando uno no está en la verdad, ¿verdad? Cuando uno no está en la verdad y le dicen la verdad, ¿cierto? La verdad es dura, ¿verdad? La verdad a veces es compleja, es difícil de escucharla, ¿cierto? Eh, entonces la escritura nos dice eso. Y de esta sección básicamente nos dice lo mismo, ¿verdad? Nos dice, el Señor le está diciendo a Ezequiel, oye, yo te voy a enviar a un pueblo que no te va a escuchar, ¿cierto? Pero yo voy a hacer tu frente dura contra la frente de ellos. Y que eso, ese otro, el segundo concepto de esta parte, de esta sección, ¿qué quiere decir eso de la frente dura? Quiere decir que le va a dar, digamos, una resistencia, una resiliencia a Ezequiel para que él pueda tolerar todo el rechazo que va a recibir, porque ya de antemano le está diciendo, oye, te van a rechazar, pero yo te voy a fortalecer para que a ti ese rechazo que ellos te hagan o la guerra que hagan ellos contra ti no te afecte, sino que tú sigas adelante y los venzas en ese rechazo. Básicamente le está diciendo, mira, yo te voy a hacer a ti eh, más duro que ellos. Eso quiere decir que Ezequiel siempre iba a seguir hacia adelante, nada lo iba a parar en su misión, ¿verdad? ¿Y por qué esto es importante, ya? Que lo mencione en este nivel de detalle, ¿verdad? Es importante porque el día de hoy es probable que a veces nosotros muchas veces tengamos resistencia cuando le queramos hablar a una persona, ¿verdad? Y a nadie le gusta ser rechazado, ¿verdad? A nadie. Yo entiendo de que ninguno de nosotros quiere ser rechazado cuando está en alguna situación o circunstancia, ¿verdad? Nosotros somos, los seres humanos somos personas que somos, estamos hechas como para vivir como en comunidad y nos gusta siempre tener, ¿verdad? Un grupo de personas con las cuales seamos afines. Y a nadie le gusta tener rechazo en su vida, ¿verdad? Pero la misión que Dios le estaba dando a Ezequiel era compleja en el sentido de que él iba a tener mucho rechazo y no iba a haber nadie así o muy poca gente a lo mejor de parte de él que le dijera, sí, yo te encuentro que tienes razón. No, todos le iban a decir que estaba equivocado, ¿verdad? Y todos lo iban a atacar con todo. Entonces él iba a requerir, ¿cierto?, de un espíritu especial, ¿cierto? Y ese espíritu especial es el que Dios le da cuando le dice, yo voy a hacer tu frente dura, ¿verdad? Ya, yo te voy a dar un espíritu para que tú resistas todas estas cosas, ¿ya? Y básicamente de eso a grandes rasgos se trata esta sección, ¿ya? Así que vamos a ir versículo por versículo analizándolo como nuestra costumbre, ¿verdad? El versículo 4 empezando diciendo, dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, ¿cierto? Bueno, y aquí era algo similar a lo que estuvimos en la clase pasada, en el sentido de que el Señor le dio palabras a Ezequiel, pero Ezequiel tenía que hablar esas palabras, ¿verdad? Entonces, las palabras que Dios le dio a Ezequiel no era para que él se las guardara, ¿ok? Sino que era para que él las hablara, ¿cierto? Para que él las transmitiera. Y el mismo concepto que nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Mateo, cuando se nos dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? La luz, nosotros somos luz, ¿por qué? Porque nosotros somos luz, porque Dios nos dio esa luz. Somos luz porque Dios nos dio esa luz, ¿verdad? Entonces, esa luz no pertenece a nosotros, esa luz pertenece a Dios, y Dios nos dio esa luz a nosotros, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esa luz nosotros no la podemos esconder, la tenemos que mostrar a todos. Y el mismo concepto está en la parábola de los talentos. ¿No se acuerdan de las parábolas de los talentos? ¿Verdad? ¿Los talentos eran de las personas o eran del Señor? ¿Cierto? Eran del Señor, los talentos pertenecían a Él. Y el Señor dio los talentos a los siervos, ¿verdad? Para que los siervos hicieran algo con el talento, no para que lo escondieran, ¿verdad? De hecho, el que agarró el talento y lo escondió, el Señor lo castigó severamente, ¿cierto? De la misma forma, el Señor le dio estas palabras a Ezequiel para que él las hable, no para que se las guarde, ¿verdad? Y de la misma forma, nosotros el día de hoy, las cosas que comprendemos y entendemos del Señor, las tenemos que compartir, ¿verdad? Que básicamente, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto?
no guardársela así como piola para uno, ¿verdad? Sino que compartir las palabras del Señor, hablarlas, ¿ya? De eso se trata, si ustedes se ven en la misma lógica, ¿cierto? La misma lógica. Como dice 1 Corintios 1:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Acá Pablo está diciendo lo mismo, ¿verdad? Pablo dice, oye, yo no tengo que gloriarme de que anuncio el Evangelio porque me es impuesta necesidad. O sea, a mí me mandaron a anunciar el Evangelio y si no lo anuncio, hay de mí si no lo anuncio, dice Pablo, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, nosotros el día de hoy hemos sido anunciados a anunciar estas cosas al mundo, ¿cierto? Y es una de las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Al igual que lo hizo Ezequiel, ¿cierto? Nosotros somos enviados a ser la luz y la sal del mundo, ¿verdad? Como dice, como dice Mateo, ¿verdad? Somos la sal y la luz. Tenemos que compartir estas cosas, ¿verdad? Después el verso 5 de Ezequiel dice, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni lengua difícil, sino la casa de Israel, ¿verdad? Bueno, y aquí hay un concepto. Qué quiere decir esto, verdad? Quiere decir que Ezequiel era enviado a su pueblo, entonces no era una forma de excusarse y decir, sí, pero es que yo básicamente soy enviado a un lugar donde no sé cómo hablan. Es como que el Señor le dijera, es como que alguien a usted le dijera, oye, anda a anunciar estas palabras a Rumania, ¿verdad? ¿Y cuál sería su respuesta? Yo creo que la respuesta más obvia que usted podría dar es decir, oye, pero es que yo no sé hablar el idioma de allá, po. ¿Qué voy a hablar si no van a entender nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Señor le dijo esto a Ezequiel para que él entendiera que era una misión que él podía hacer, ¿cierto? Eh, Porque el llamado de Ezequiel no fue a las naciones gentiles, sino que a Israel, que eran sus compatriotas y hablaban el mismo idioma, ¿verdad? Entonces no era una misión difícil en ese sentido. Y aquí les traigo a la memoria, ¿verdad? Les traigo a la memoria cuando el Señor llamó a Moisés, ¿verdad? Cuando el Señor llamó a Moisés con la zarza, ¿se acuerdan de la historia de la zarza que ardía, que no se quemaba? ¿Verdad? Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le puso, si ustedes leen atentamente esa sección, Moisés le puso muchos pero a Dios, ¿verdad? Muchos, muchos pero. Y le dije, sí, pero es que yo aquí, es que yo acá, pero es que yo soy aquí, pero es que yo soy acá, ¿verdad? Y de hecho, Moisés tuvo que ir con Aarón, que era su hermano, por eso mismo, porque Moisés decía que él no tenía, digamos, gracia para hablar. Y el Señor le dijo, ya, anda entonces con tu hermano, ¿verdad? Y de la misma forma, cuando nosotros estudiamos el libro de Jeremías, ¿ok? En el capítulo 1, cuando el Señor manda a Jeremías a esta misión de hablarle a la gente que estaba en Jerusalén, Jeremías le dice, sí, pero es que yo soy un joven, yo soy muy joven, no tengo experiencia para estas cosas. Y el Señor le dijo, anda, le dijo, porque yo te voy a dar palabras y no digas soy un joven, ¿verdad? O un niño, porque yo te voy a bendecir para que tú hagas estas cosas. De la misma forma, cuando nosotros tenemos la necesidad en nuestra vida, impuesta por el Espíritu Santo en nuestros corazones, de hacer algo, nosotros siempre, como seres humanos, vamos a tratar de encontrar una excusa, ¿verdad? Que no tengo tiempo, que no aquí, que allá, que no, que soy muy alto, muy flaco, muy gordo, muy de aquí, muy allá, que no tengo gracia para hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Excusa para sobrar, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, no, anda porque yo te envío y yo te voy a dar todo lo necesario para que tú hagas esto. Algo así le estaba tratando de decir Dios a Ezequiel en el versículo 5. Anda porque a los que le vaya a hablar es tu pueblo, no un pueblo extranjero. Y ellos te van a entender porque hablan el mismo idioma que tú. Entonces aquí no hay excusa, ¿verdad? Eso es básicamente lo que Dios le está tratando de decir, ¿verdad? En Mateo 15:24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, el Señor acá tenemos que la misión de él era hablarle a la casa de Israel, al igual que Ezequiel. ¿Cierto? Pero esto va un poco más profundo en el sentido que yo les digo que a muchas personas en la historia de la Biblia, cuando el Señor los mandó a hacer algo, algunos pusieron resistencia en el sentido de decir, sí, pero es que no, pero es que no. Bueno, y la otra historia que es similar a esa es la que al que se lo comió el pez. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Se me olvidó el nombre. ¿Ya? Bueno, Jonás, 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 gracias, gracias, Jonás. Jonás también es otro ejemplo, ¿verdad? Que Dios lo mandó a un lugar y dijo, no, y se fue para otro lugar, pues, ¿ya? Se fue para otro lado. Y bueno, y se lo comió un pez, ¿verdad? A una tormenta, lo tiraron bajo el bote y se lo comió un pez, ¿verdad? Y estuvo 3 días y 3 noches ahí en la guata del pez y eso fue una profecía del Señor Jesús después, que estuvo en la guata del mundo 3 días y 3 noches, ¿verdad? Y después resucitó, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando el Señor nos manda a hacer algo, no pongamos excusas, ¿verdad? Porque excusas sobran, ¿cierto? No pongamos excusas, sino que vamos, ¿no? ¿Ya? Porque el Señor nos va a dar
lo necesario para hacerlo, ¿cierto? Siguiendo con el estudio, versículo 6 dice, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirán, ¿verdad? Acá que está tratando de decir, oye, mira, yo te envío a tu pueblo que te van a escuchar porque son compatriotas tuyos, ¿verdad? De hecho, te conocen, así que ellos te van a enviar. Pero si te enviara a pueblos de lengua difícil, ¿ya? Incluso ellos te escucharían, ¿ya? ¿Qué le está tratando de decir acá el Señor a Ezequiel? Le está tratando de decir que a pesar de que sus compatriotas hablan el mismo idioma que él, no lo van a escuchar. Pero si Dios lo enviara a otra nación donde no hablan el mismo idioma que él, incluso aún habiendo esa dificultad de comunicación de idioma, incluso sí, igual lo escucharían. ¿Y qué quiere decir todo eso? Quiere decir que el pueblo era muy rebelde, porque a pesar de que hablaban el mismo idioma y de que sabían quién era Ezequiel, no lo iban a escuchar igual. O sea, el idioma no era una cosa que fuera a facilitar esta misión. Todo lo contrario, ¿verdad? Porque el hecho de que escuchen o no escuchen no dependía del idioma que hablaran, sino que dependía del corazón. Y ahí está el problema, ¿cierto? Eh, Aquí, si Ezequiel hubiera sido enviado a gente de habla difícil, gentiles o gente de otra lengua, ¿verdad? Por complicado que hubiera sido hablarles palabras entendibles, ciertamente lo hubieran escuchado ya que tendrían un corazón dispuesto, ¿verdad? Estos gentiles hubieran tenido un corazón dispuesto a escuchar estas palabras, ¿ya? De hecho, lo que quiere decir este verso es que el Señor indica que era más fácil que los gentiles lo escucharan, a pesar que incluso hablaban otra lengua, a que sus mismos compatriotas lo fueran a escuchar. Porque el problema del pueblo no era el idioma, sino que era el corazón, ¿verdad? Ese era el problema básicamente que tenían, que tenía el pueblo en este tiempo, ¿cierto? Y de la misma forma, para mucha gente el día de hoy, el problema está en sus corazones, ¿verdad? Yo siempre he dicho que, o bueno, no sé si siempre, pero en alguna ocasión le he repetido que mucha gente hoy día trata de esquivar el tema de Dios diciendo ¿cierto? Poniendo como argumentos que es imposible que el mundo haya sido creado por Dios, ¿verdad? Que eso es como un mito y todo el tema y bla, 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 ¿verdad? Pero yo siempre le he dicho que esas son excusas, básicamente, porque el problema está en el corazón, el problema no está en el entendimiento que ellos puedan tener porque si usted le dice ya, entonces, ¿cómo fue creado el mundo? Tampoco no sabe cómo fue creado, ¿verdad? No tienen, digamos, una teoría al respecto. ¿Cierto? Tratan como de poner excusas para no enfrentarse a Dios directamente, ¿cierto? Y ese es el problema no es el entendimiento, el problema es el corazón. Muchas de las cosas, ¿verdad? El problema pasan por el corazón más que por otra parte del alma, ¿verdad? El versículo 7 dice, más la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón, ¿verdad? Dura de frente y obstinada de corazón. Esto fue lo que estudiamos creo que hace 2 semanas atrás, ¿cierto? Cuando estudiamos qué significaba ser duro de frente, ¿verdad? Duro de frente significaba ser, bueno, porfiado, ¿verdad? Eh, Porfiado. El Señor decía que eran esta gente que es muy rebelde, ¿cierto? Eso es ser duro de frente, que no agachan su frente, no son humildes, ¿verdad? Sino que son porfiados y testarudos, ¿verdad? Eh, Eso es ser duro de frente. Y obstinada de corazón, que no cambian su parecer, ¿verdad? Cuando dicen que quieren esto, a pesar de que uno le explique que eso está mal, no lo cambian, no lo meditan, no es gente que se pare un momento a meditar las cosas, ¿verdad? A pensarla y a sopesarla en el corazón, ¿cierto? El Señor nos llama siempre a ser prudentes. Prudente es lo contrario de esto. Una persona prudente es aquella que se enfrenta a una realidad y la sopesa, ¿cierto? Contra la verdad que nos habla la Escritura, contra las verdades espirituales y medita si está bien o no, ¿verdad? La gente obstinada de corazón es como que se le mete algo en la mente y van a por ello y no le importa nada, ¿verdad? Entonces, esa era la situación del pueblo, ¿verdad? Aquí hay una escritura que puse en Juan 3, 19, 21, ¿verdad? Y dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras sean arrepentidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué puse esta escritura aquí? Porque la verdadera razón de rechazo a Dios es que la gente prefiere el pecado, era lo que le estaba comentando un rato antes, ¿verdad? Antes del versículo 7.
¿cierto? La gente prefiere las concupiscencias. Entonces, como prefieren esas cosas, buscan razones, razón entre comillas, para descartar a Dios, pero la verdadera razón es que el mal, que les gusta hacer el mal, ¿verdad? Y eso es lo que nos está tratando de decir la Escritura en Juan, ¿verdad? Y que está de la mano con Ezequiel en el sentido que Dios le dice a Ezequiel, oye, ellos no te van a escuchar, ¿verdad? Dice, no te querrá oír, ¿verdad? No te querrán oír porque no me quiero oír a mí, porque Ezequiel iba a hablar las palabras del Señor. Entonces, como no querían escuchar al Señor, tampoco iban a escuchar a Ezequiel, ¿cierto? ¿Y por qué no lo querían escuchar? No porque tuvieran algún problema, digamos, algún problema de que no le fueran a entender, o algún problema de que a lo mejor ese quiere ver raro, o no, ese no era el problema. El problema era, ¿cierto? Es que a ellos les gustaba hacer lo malo, ¿verdad? Entonces, como les gustaba hacer lo malo, cualquier cosa que les viniera a indicar, ¿cierto? Que lo que estaban haciendo estaba mal, lo iban a rechazar. Y esa es lo mismo que le estaba diciendo yo hace un rato atrás, ¿verdad? Que a veces nosotros nos encontramos con personas que tratan de buscar como excusas por las cuales no se acercan a Dios, ¿verdad? Distintos tipos de excusas, pues, no sé, pues, no se me ocurre una hora, pero por ejemplo podríamos decir tiempo, ¿verdad? O que, no sé, o que no cree en Dios porque él piensa de que el mundo no fue creado de otra forma, ¿verdad? O esto, o aquí, allá, ¿verdad? Pero la verdadera razón que hay detrás es lo que nos está diciendo aquí Juan, ¿cierto? ¿Cuál es la condenación del hombre? La condenación del hombre es que la luz vino al mundo, pero el mundo rechazó la luz, ¿verdad? La luz, entiéndase como el bien, acá se entiende la luz como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, pero la luz entendámoslo en un sentido más amplio, como las cosas buenas. El Señor vino al mundo a enseñarnos lo que es justo, ¿verdad? Pero los seres humanos lo rechazamos, ¿por qué? Porque no nos gusta la justicia, ¿verdad? Nos gusta la injusticia, eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Nos gusta la concupiscencia, eso es lo que nos gusta. Entonces, como nos gusta eso, cualquier cosa que huela a luz, lo vamos a rechazar. ¿Y por qué? Dice, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, ¿verdad? Y acá tenemos también esta verdad, ¿cierto? De que las personas que aborrecen o que rechazan la luz, no solo la rechazan, sino que la aborrecen y la tratan de ocultar, la tratan de apagar, ¿verdad? ¿Y por qué la tratan de apagar? Porque cuando la luz está ahí presente, ¿verdad? Los revela tal como son. Entonces no les gusta eso. Entonces van y quieren apagar la luz, ¿cierto? Eh, es como el dicho que hay, que de noche todos los gatos son negros, ¿verdad? En el sentido de que a la gente eso como que lo rechaza, ¿verdad? Y quiere apagar para que todos seamos iguales, ¿cierto? Porque si usted está en una pieza con 10 personas, ¿verdad? Y 9 de aquellas personas hacen lo malo, ¿cierto? Entre ellos se van a justificar porque hacen lo que hacen, ¿cierto? Pero si hay una de esas 10 personas que hace lo bueno, les va a demostrar con el ejemplo que lo que ellos están haciendo está mal. Entonces eso no les va a gustar y lo van a querer echar de esa pieza, ¿verdad? Lo van a querer ocultar. Ya, esa es una verdad, hermano, que sucede en todo tiempo. Y sucedió en el tiempo de Ezequiel y sucede en el tiempo de hoy y va a suceder siempre hasta que el Señor venga, ¿ya? Porque aquellos que hacen lo malo tratan de apagar o tratan de ocultar a aquel que hace el bien para que ellos no sean, ¿verdad? Reprendidos por la luz que emite esta persona, ¿cierto? Y acá tenemos esta verdad que el Señor le está diciendo que le va a pasar a Ezequiel. Pero no es una verdad que le pasó solo a Ezequiel, sino que es una verdad que trasciende y ha trascendido el tiempo. ¿Verdad? Y que hasta el día de hoy nosotros la podemos observar a veces, ¿verdad? Versículo 8 y 9 dice, He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Cierto? Aquí de nuevo no repite el tema de la rebeldía, ¿cierto? Y nos dice que él hizo la frente de Ezequiel dura como el diamante. Bueno, ustedes no sé si saben, pero el diamante es el mineral más duro que existe. No hay otro mineral que pueda agrietar el diamante, ¿verdad? Hay una cosa que se llama la escala de Mohs, ¿ya? La escala de Mohs o Mohs, ¿ya? La escala de Mohs, que es una escala que se mide la dureza de los minerales, ¿verdad? Y el diamante es el primero, el más duro. De hecho, el diamante es el que se ocupa digamos, rayar, ¿verdad? Otro tipo de cualquier mineral que sea, metal, lo que sea, ¿verdad? Porque es el más duro que hay, ¿verdad? Entonces, el Señor le dice, oye, yo voy a hacer tu frente como diamante, ¿ya?
O sea, no hay nada más duro que el diamante, ¿ok? Entonces, nada se iba a poder, nada iba a poder hacerle la collera a Ezequiel, porque él iba a ser el más duro de los duros, ¿ya? Acá eso es lo que le está tratando de decir, ¿ok? Entonces, de la misma forma, el Señor le promete a Ezequiel que la dureza de corazón del pueblo, o sea, ¿qué quiere decir dureza de corazón del pueblo? El desprecio por Dios, ¿cierto? No lo iba a romper, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Hagamos esta relación entre romper y no romper con diamantes y metales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, a veces eh, cuando uno va a hablarle a alguien y recibe mucho rechazo de esa parte, uno no lo hace más, ¿verdad? O porque de cierta forma, uno entiende que no lo van a escuchar, entonces uno recula, ¿verdad? O se echa para atrás, ¿cierto? Eh, y de hecho, de cierta forma, a su carácter le hace como un poco de mella, porque uno como que eh, digamos, a minelarse, en el sentido de que sí, bueno, si después quiero ir a hablarle a otra persona, no voy a hacer cosa que pase lo mismo, ¿verdad? Ahí entra en acción el mecanismo que los seres humanos tenemos, ¿cierto?, de recompensa. ¿A qué me refiero con esto? Si usted va y hace una acción y esa acción le genera un dolor, usted después la segunda vez no lo va a ir a hacer, ¿ya? Porque ya tiene la experiencia de que la primera vez le generó un dolor, ¿ok? Entonces no lo va a hacer o lo va a hacer con más cuidado, ¿cierto? Entonces, esa es lo que pasó, es lo que pasa acá, ¿verdad? Ezequiel iba a hablarle, iba a recibir mucha, digamos, mucha mala onda de vuelta. Entonces, si él no hubiera recibido el Espíritu del Señor, no hubiera ido una segunda vez a hablar lo mismo, o hablar de la misma intensidad, porque él la primera vez recibió mucho rechazo, entonces, por una cosa intuitiva, él no iba a hacer lo mismo otra vez, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, yo te voy a dar una frente de diamante. Entonces nada te va a romper a ti, ¿ya? Y vaya a poder hacer esto una, dos, tres, cuatro, todas las veces que sea necesario, ¿verdad? Porque no te va a romper, no te va a hacer fisura en tu carácter, ¿verdad? Y no va a hacer fisura en tu determinación. Eso es lo que significa que el Señor le dijo que te iba a dar una frente de diamante, ¿verdad? ¿Ok? De hecho sería lo contrario, porque cualquier cosa que se enfrente con el diamante se va a romper. Iban a ser ellos los que se iban a romper, no él, ¿verdad? No Ezequiel. Eso tratando de decir, le está tratando de decir acá el Señor a Ezequiel, ¿verdad? Y algo que a nosotros nos puede servir también. ¿Por qué? Porque a veces nosotros actuamos de esta forma que yo les decía, ¿verdad? Nosotros podemos ir, encontramos una persona y le vamos a hablar, y si esa persona nos rechaza muy fuerte, nosotros después una segunda vez nos vamos a ir a hablarle a otra persona de la misma forma porque vamos a decir, oye, pero si yo la otra vez le hablé a esta persona y se enojó tanto, entonces ahora voy a tratar como de ir más suave, voy a tratar así como de no hablarle porque ¿para qué? Pues no quiero tener problemas, ¿verdad? Esa es la forma en que los seres humanos pensamos, ¿verdad? Y no estoy diciendo que eso sea malo, así es como somos, ¿verdad? Pero si ese es nuestro problema, ¿verdad? Si ese es un problema para que nosotros hablemos las cosas del Señor, pidámosle a Dios, ¿verdad? Que nos dé un rostro fuerte, como el que le dio a Ezequiel, ¿ya? Que nos dé una carácter de diamante, como se lo dio a Ezequiel, para que estas cosas no nos hagan daño, ¿verdad? Para que estas cosas digamos, no hagan mella en nuestra carácter, en nuestra determinación, ¿verdad? Es una buena cosa a pedir, y se lo estoy diciendo porque la escritura a veces dice, oye, pídanme que yo les voy a dar, ¿verdad? Y nosotros siempre interpretamos esa escritura como, cuando el Señor dice, el que me pide un pan no le voy a dar que me pide un pan no le voy a dar serpiente, que me pide un pan no le voy a dar una piedra, ¿verdad? Entonces, a veces, siempre nosotros interpretamos esas palabras como cosas materiales, pero tratemos de verlo. Acá tenemos algo para pedir, ¿verdad? Una cosa que puede servirnos para hablar del Señor, ¿cierto? Y que si a lo mejor nosotros no tenemos carácter suficiente para hacerlo, pidámosle al Señor, ¿verdad? Y que tenemos un ejemplo, el ejemplo de Ezequiel, ¿verdad? La Escritura dice en Hechos 26:14, siguiendo esta misma lógica y tema que estamos hablando, dice, ro- y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? ¿Y por qué tengo esto de ejemplo acá? Ustedes se acuerdan del apóstol Pablo, que antes de ser apóstol Pablo se llamaba Saulo, ¿verdad? Fue un perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Y él una vez que iba camino a Damasco con un grupo de hombres a encarcelar a unos cristianos que habían por ahí, ¿verdad? A unos judíos cristianos que habían por ahí, se le apareció el Señor, ¿verdad? Y quedó ciego
Y este es el versículo que está, y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te das coces contra el aguijón, ¿verdad? Esa palabra que le dice al final, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le está tratando de decir, ¿verdad? Básicamente lo siguiente. Antiguamente a los animales había como una aguja, era una cuestión bien terrible, ¿verdad? Que le ponían a los animales como en una parte de atrás, no sé exactamente dónde, ¿verdad? Entonces, cuando el animal paraba, ¿verdad? Activaba como automáticamente esa aguja. Y cuando el animal quería como patear para sacar esa aguja, para que no lo picoteara más se dañaba. Entonces, al final era una forma como de mantener activo al animal para que hiciera el trabajo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, acá acá el Señor le está diciendo, oye, dura cosa te da cosas contra el aguijón, le está diciendo a Pablo, mientras tú más me persigas a mí, más daño te vas a hacer tú. Eso es lo que está tratando de decirle el Señor en lenguaje simple, ¿verdad? O sea, mientras más daño, o sea, mientras peor te comportes conmigo, peor te va a ir, una cosa así, ¿verdad? Es como cuando uno le dice a los niños cuando se portan mal, mientras peor te portes, más mal te va a ir, una cosa así, ¿cierto? Porque no me vaya a poder vencer a mí, le dice el Señor a Saulo. O sea, yo soy el Señor, no me vaya a poder vencer, entonces, mientras más en contra vais conmigo, peor te va a ir, ¿ya? Entonces, básicamente, eso es lo que el Señor le dijo a Ezequiel, ¿verdad? El Señor lo que le dijo a Ezequiel acá fue, oye, mientras ellos más se te opongan, peor les va a ir a ellos, ¿ya? Porque yo voy a hacer de ti un rostro de diamante, ¿ok? Te voy a colocar una frente de diamante donde ellos van a chocar y se van a romper, ¿verdad? De hecho, si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos Jeremías, algo similar fue lo que el Señor le dijo a Jeremías, ¿cierto? Que él le iba a poner una frente de bronce, donde el Señor le dijo a Jeremías, ellos van a hacer guerra contra ti, pero no te van a vencer, ¿ya? Entonces, siempre que el Señor manda digamos, a los ungidos que el Señor tiene, hablar las cosas que el Señor quiere que hablen, siempre se van a escuchar oposición, ¿cierto? Pero siempre también el Señor nos da la, el carácter, la determinación para que nosotros cumplamos esa misión, ¿verdad? Si es que nosotros, y es una forma, como yo les decía, de pedirle cosas al Señor, ¿cierto? Bueno, como les decía, esta comparativa de dar cosas contra el aguijón se aplica a alguien que porfía contra la razón o un poder mayor, ¿cierto? O que trata de resistir una fuerza que no puede vencer, ¿cierto? Entonces aquí Israel estaba comprometido con su rebelión y rechazo a Dios, ¿cierto? Pero fortalecido por Dios, Ezequiel respondió a su compromiso con un mayor compromiso de su parte. Si ellos eran duros en su rebelión, Dios lo haría más fuerte que perdonar en su valor e integridad a Ezequiel, ¿cierto? O sea, si ellos eran duros, Ezequiel iba a ser 2 veces más duro que ellos, una cosa así, ¿cierto? Eso es lo que nos quiere decir esta palabra, ¿verdad? Em, bueno, he hecho tu rostro fuerte. ¿Qué significa exactamente eh, que Dios le iba a dar un rostro fuerte a Ezequiel, ¿cierto? Que Dios prometió equipar a Ezequiel emocional e intelectualmente, ¿verdad? ¿Para lidiar con qué? Con el desprecio y el rechazo. Eso es eso significa tener un rostro fuerte, ¿ya? Que Dios le iba a dar la capacidad a Ezequiel para que él pudiera tolerar, para que él pudiera soportar el desprecio y el rechazo. Y eso es lo que yo a veces les digo que a nosotros nos falta pedir, ¿verdad? Y me incluyo también ahí, porque a nosotros no nos gusta ser despreciado o rechazado. ¿A quién le gusta ser despreciado o rechazado? A nadie, ¿verdad? Nadie quiere ser despreciado o rechazado, ¿verdad? Entonces nosotros a veces le tenemos más miedo al desprecio y al rechazo que a Dios, ¿cierto? Y ese es un problema, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pedirle a Dios que nos dé un rostro fuerte, ¿cierto? Para que le temamos más a Dios que al desprecio y al rechazo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? ¿Cierto? Que si nos estamos enfrentando o alguna vez nos enfrentamos a una situación, ¿cierto? Donde por un lado tenemos desprecio y rechazo de un grupo de gente, ¿ya? Y por el otro lado tenemos la opción de negar a Dios, no, nunca elijamos la opción de negar a Dios, ¿verdad? Sino que abracemos la ignominia, como dice el dicho, ¿cierto? Abracemos el desprecio y el rechazo en función de tener siempre a Dios de los primeros, ¿cierto? Y si eso nos cuesta, porque, o sea, a mí me cuesta, yo creo que a cualquiera, si eso nos cuesta, pidámosle al Señor que nos dé un rostro fuerte, ¿verdad? Pidámosle esto, que nos dé un rostro fuerte, para que cuando esté dada la circunstancia de entre elegir el desprecio y el rechazo, o elegir rechazar el desprecio y el rechazo, o elegir rechazar a Dios, ¿verdad? Elijamos abrazar
el desprecio y el rechazo. Suena medio masoquista lo que estoy hablando, ¿verdad? Abrazar el desprecio y el rechazo. Pero si por un lado tenemos rechazar a Dios y por otro lado tenemos el desprecio y el rechazo, hay que quedarse con el desprecio y el rechazo, ¿verdad? Porque no podemos negar a Dios, ¿cierto? No podemos negar a Dios, ¿ya? No podemos tenerle más miedo al desprecio y al rechazo que a Dios, ¿ya? Ese es un problema. Entonces, eh, necesitamos, ¿cierto?, pedirle a Dios que nos dé un rostro fuerte a veces, ¿ya? Que nos haga como diamante, ¿verdad? Es algo a pedir, hermano. Eso es lo que les quiero decir, ¿cierto? ¿Ok? Eh, ahora, ¿qué significa esto en la práctica como para la historia que estamos leyendo de Ezequiel? ¿Ya? Eh, significa que si la gente no se avergüenza de pecar, uno no se tiene que avergonzar de advertir sobre el pecado, ¿cierto? Si la gente no se avergüenza de su incredulidad, nosotros no nos tenemos que avergonzar de nuestra fe, ¿verdad? Y esto se va a hacer más preponderante, hermanos, cada vez que pase el tiempo, ¿ya? Porque antiguamente, ¿verdad? Antiguamente la sociedad en general tenía como denominadores comunes, ¿verdad? Y toda la gente, la mayoría de la gente, yo cuando digo antiguamente, estoy diciendo cuando yo era chico, bueno, yo tengo ahora 41 años, ¿verdad? Pero en ese tiempo cuando yo tenía como 12 o 15 años, que todavía tengo recuerdos de esa época, yo siempre me acordaba de que toda la gente en general iba a alguna iglesia, ¿verdad? Fueran católicos o no, pero iban y tenían como una moralidad común, ¿verdad? Toda la gente consideraba que era, por ejemplo, ¿ya? Que era malo vivir en concubinato. Entonces, cuando alguien empezaba o vivía en concubinato, era muy mal visto eso, ¿verdad? Y siempre estaba digamos, el principio en la familia de que tú no podías vivir en concubinato, o te casás o no, ¿ya? Pero hoy en día eso, olvídense, ¿verdad? Toda la gente hoy día vive en concubinato y a nadie le importa, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que a medida que nosotros nos vamos acercando al tiempo final que está determinado por el Señor, ¿cierto? Más maldad va a haber, ¿cierto? Entonces la luz que nosotros emitamos, ¿cierto? Va a ser cada vez más, van a tratar cada vez de apagarla más, a eso me refiero. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos en ciertas circunstancias a abrazar el rechazo y el desprecio, ¿verdad? Nos vamos a ver tentados a negar a Dios, ¿ya? Entonces eso no puede ser, ¿ya? Y tenemos que tenerlo presente, y yo me lo estoy advirtiendo a mí mismo y se lo estoy advirtiendo a ustedes, ¿verdad? Va a llegar un momento en nuestras vidas, ¿ya? Donde vamos a tener dos opciones, o negar al Señor o los principios del Señor, ¿verdad? O para evitar el desprecio y el rechazo, ¿verdad? Y cuando ese momento llegue, tenemos que estar preparados para no rechazar al Señor o los principios que el Señor nos enseña, ¿verdad? Porque lo que vamos a hablar no va a ser, digamos, no va a estar a la moda, ¿verdad? Pero lo tenemos que hacer porque tenemos que ser fieles al Señor, ¿ya? Y el Señor tiene que ser lo primero en nuestras vidas, ¿ya? Y lo que estoy diciendo puede ser incluso más difícil para los que son más jóvenes, ¿ya? Porque bueno, cuando uno va creciendo, no es que yo sea tan adulto tampoco, ¿verdad? Pero cuando uno va creciendo, uno tiende como eh, cuando uno es joven tiene muchas amistades y muchos amigos, ¿verdad? O en general, ¿cierto? Tiene más amigos de que cuando uno es adulto, porque cuando uno es adulto se enfoca más en otras cosas, en su familia, en su hijo y cosas así, ¿verdad? Pero cuando uno es joven tiene un grupo social más amplio, entonces uno quiere ser aceptado por ese grupo social, ¿verdad? Pero resulta que lo más probable es que en ese grupo social hayan ciertas cosas que sean completamente aceptadas y si uno se niega a esas cosas, va a empezar a chocar, ¿verdad? Entonces tenemos que orar por nuestro hijo, por nuestros nietos, ¿verdad? Y por nosotros mismos también para que esto no suceda, ¿ya? Así que eso, ¿ok? Em, siguiendo ya para finalizar, los versos 10 y 11 dice, y me dijo, Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablare y oye con tus oídos y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblale y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar, ¿verdad? Bueno, aquí dice, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, o sea, esas palabras tienen que quedar en el corazón, es lo que yo les decía, ¿verdad? Que en la clase pasada que nosotros tenemos que nutrirnos espiritualmente, las palabras del Señor tienen que estar en nuestro corazón, sino que si no, no va a funcionar, porque ¿cómo podemos entregar algo que no tenemos? ¿O cómo podemos enseñar algo que no entendemos o vivimos, ¿verdad? No podemos ser como el padre Gatica, ¿verdad? Como dice el dicho, predica pero no practica.
tenemos que tener las palabras del Señor en nuestro corazón y vivirlas y entenderlas, ¿ya? Porque no podemos enseñar algo que no entendemos, ¿cierto? Y tampoco podemos enseñar algo que no vivimos, ¿ok? Entonces tenemos que estar comprometidos. Y eso es lo que el Señor le dice aquí: toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. O sea, grábalas en tu corazón. Eso le está diciendo el Señor acá a Ezequiel, ¿cierto? ¿Ok? Como dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Como cuando Ezequiel, cuando Dios le dijo a Ezequiel, cómete estas palabras, ¿verdad? Entonces, ese comer tiene relación con hambre y sed, ¿verdad? Que yo, eso lo hablamos la semana pasada en el estudio, ¿cierto? Tener hambre y sed de las palabras del Señor, ¿ok? Finalmente le dice, ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo. Cuando le dice a los cautivos, acá no está indicando, ¿verdad? Que eran los cautivos los que estaban en Babilonia, los que habían sido llevados en cautiverio, ¿verdad? A eso les dijo, anda y háblale, porque la misión de Ezequiel, como yo les dije en un principio, era hablarle a los cautivos, o sea, era hablarle a los que ya estaban en cautiverio en Babilonia, no a los que estaban en Jerusalén, porque los que estaban en Jerusalén tenían a Jeremías, ¿verdad? Sino que a los que estaban cautivos. Y aquí el Señor se ocupó de que todos, ¿verdad?, tuvieran alguien que le hablara, ¿cierto? Tanto los que estaban en Jerusalén como los que estaban en cautiverio en Babilonia, todos tenían a alguien que les advirtiera. Y ahí se ve, ¿cierto?, que el Señor siempre a nosotros nos advierte las cosas, ¿cierto? Nunca nos va a llegar digamos, de repente estas cosas, ¿cierto? El Señor siempre se va a encargar de advertirnos las cosas, ¿cierto? Finalmente dice acá Mateo 9, 11, 13, dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y podía aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿cierto? El Señor, después que hizo que Jeremías se comiera las palabras y se las grabara en el corazón, lo mandó. ¿Dónde lo mandó? Lo mandó donde estaban los enfermos, ¿verdad? Donde estaban los rebeldes, no donde estaban los que lo iban a escuchar, sino que donde estaban los que necesitaban salvación, ¿verdad? Por eso le dice, ve y entra a los cautivos, ¿verdad? A los que están ahí, a los cautivos, los que están en Babilonia, pero los que estaban en rebeldía también, ¿cierto? Eh, bueno, y finalmente acá, ya para terminar, ¿cierto? Dice, háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿verdad? Entonces él tenía que ir a hablar las palabras del Señor, ¿cierto? Como dice 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? ¿Cierto? Y también dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, ¿verdad? Entonces, el mandato que tuvo Ezequiel fue hablar las palabras de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor. No sé qué, no así ha dicho Jehová, así ha dicho Ezequiel, o así ha dicho el Emanuel, o así ha dicho quien quiera que hable, sino que así ha dicho Jehová el Señor. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablar, pero hablar lo que el Señor nos mandó a hablar, ¿verdad? No lo que nosotros queremos hablar, sino que lo que el Señor nos mandó a hablar, y eso fue lo que hizo Ezequiel, ¿cierto? Y finalmente dice, escuchen o dejen de escuchar, ¿cierto? Ezequiel tenía que entregar fielmente este mensaje sin importar cómo fuera recibido, ¿ya? Su proclamación del mensaje no dependía de su recepción. No es que Jeremías o Ezequiel hubiera dicho, sí, yo fui a hablar, Señor, pero no me escucharon, entonces no leí más, ¿verdad? Eh, no, si Dios le dijo, habla, si te escuchen o no te escuchen, ¿verdad? Eh, bueno, y entre todos los profetas, Ezequiel probablemente habló de manera más inusual e innovadora, ¿ya? Pero siempre fue para entregar el mensaje de Dios. A medida que vamos avanzando en el libro, ustedes van a ver que Ezequiel habló con mucha metáfora, pero no tanto metáfora de palabras, sino que él hacía cosas físicamente, ¿ya? Como por ejemplo, hacer cosas físicamente de que están demostrando cosas, ¿ya? Y ahí a medida que vamos avanzando en el libro me van a entender, ¿verdad? Y bueno, finalmente, nada más que oremos para que Dios nos dé la determinación y valentía que le dio Ezequiel. Yo creo que de todo esto que hemos hablado, la conclusión, ya para cerrar, es que tenemos que orar para que el Señor nos dé la determinación y valentía que le dio Ezequiel, ¿ya? Porque a veces nosotros nos falta esto, ¿verdad? Nos falta ser valientes, ¿ya? Nos falta tener determinación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como yo les decía, a veces le tenemos más miedo al rechazo, ¿verdad? Entonces nos falta esto a veces. Entonces yo creo que es una buena cosa orar por esto, ¿verdad? Y bueno, y para terminar, eso es lo que vamos a hacer. Así que eh, hasta acá dejo este estudio, hermano. Espero
que le haya sido a usted de bendición, ¿ya? Em, Espero que le haya sido a usted de bendición. Voy a tratar de